Voy a grabar la reunión para que puedan igualarse, listo. Sabemos que no todos contamos con el mismo tiempo, a veces por situaciones de trabajo también, entonces no podemos tener esa conexión. Cevitas, ¿cómo estás? Dios te bendiga, mi hermano, ¿cómo estás? Dios les bendiga, pastor. Cevitas, Bendición, pastor, bendiciones, amada familia. ¿cómo estás, Jose? Dios les bendiga, Javiercito, familia. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Yo bien aquí, también en clases. O sea, ¿estás en clases y también estás en el estudio bíblico? Sí, pero, o sea, sí, podría decir. O sea, sí. Bueno, Sí, mija, voy a enseñar de tu corazón, pero lo que quisiera es que pongas atención y no, que no complicar tus estudios, ¿listo? Lo importante es que administres bien este tiempo. Amén. Muy bien. Deisita, ¿cómo estás? Dios te guarde. Amén, Javiercito, Dios te bendiga mucho. Aquí casi sin poder conectarme con este internet que no está tan bueno, pero Bueno, aquí estoy, bueno, dando gracias. gracias a Dios muy bien. Amén. Amén. Qué bueno verte, mi hermana Daisy. Estamos con, por ahí le vi a Marlenita. Y se dejó ver un ratito y se escondió. ¿Cómo estás, Marlenita? Dios te bendiga. Actívale, mija, el audio. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Un gusto saludarles y dispuesta aquí a escuchar la palabra de Dios, a aprender cada día más de Él, hermanos. Amén. Dios te bendiga. Mi Clarita, ¿cómo está? Dios le bendiga. Amén. Javiercito, buenas tardes. Dios les bendiga, familia. Aquí conectándome, acabo de llegar. Tenía cita médica con Luisito y yo, y con la bendición de Papito Dios, estamos muy bien. No tenemos secuelas del problema que tuvimos del contagio del COVID, y para la honra y gloria de Papito Dios, pues el doctor dice que estamos dados de alta y que estamos re bien, de bien para la gloria de Papito Dios. Amén. Qué alegría. Démosle un fuerte aplauso a Papito Dios por eso. Mire cómo comenzamos las clases ya dando testimonio. Aunque no estamos en reunión de nuestra iglesia, en reunión ministerial, pero podemos darle gracias a Papito Dios. Muy bien, Amén. bueno, vamos a saludar. Bueno, terminemos de saludar con el famoso profeta. ¿Cómo estás, mi hermano? Dios te bendiga. Bendiciones a todos, bendiciones, pastor. Todo bien, gracias a Dios por aquí. Muy bien, bueno, vamos ahí donde estamos, vamos a orar. Voy a pedirle a Marlenita. Marlene, por favor, ayúdanos, mija, con la oración para continuar con este tiempo de estudio bíblico. ¿Listo? Así que cerremos los ojos y realicemos nuestra oración con Marlenita. Amén. Bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por tenernos aquí un día más de vida, Señor, el poder compartir tu palabra ante los pastores, con los hermanos, Señor. Te damos las gracias, bendito Dios, por el privilegio de poder estar aquí, el poder empezar un nuevo curso, Señor, un nivel más. Te rogamos que nos des entendimiento y sabiduría, Señor, para que podamos entender de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablando, Señor, por medio del pastor, y podamos entenderte, Señor, para poder ser seguidores de tu palabra, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos muchas victorias, Señor, en este nuevo nivel, bendito Dios. Bendito Dios, te damos las gracias también, Señor, por todos los hermanos que estamos aquí, que nos hemos podido congregar, Señor. Bendíganos, Padre Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Un requisito para poder estar en clases es que siempre mantengamos familia, los micrófonos, mejor dicho, las cámaras activas. ¿Listo? Solo las personas que han hablado conmigo por X razón no lo pueden hacer porque están tal vez conduciendo, están llegando a casa, pero los demás yo les invito que por favor activemos nuestras cámaras. ¿Listo? Cevita, activemos nuestras cámaras. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a continuar con las clases. Vamos con nuestro primer paso del nivel 2. ¿Qué les parece?
Ya no están gateando, ya van a dar sus primeros pasos. El primer nivel era el gateo y era la leche espiritual. Estaban con lechecita, estaban con el biberón, lechecita espiritual no adulterada, dice la Biblia. Y ahora ya van a dar sus pasos, ya no gateos, sino que ya van a dar pasitos, van a aprender a caminar en la vida espiritual. ¿Qué les parece? Amén. Muy bien, entonces vamos, voy a compartir las diapositivas para entrar ya en materia. Permítame un momento, comparto pantalla. Tengo listo aquí el material. Excelente, todos vemos, ¿cierto? Sí, excelente. Entonces, vamos a ver el paso 1 de nuestra serie, que es de un volumen. Tanto el nivel 1 como este nivel 2 comprende un volumen. Amén. Ya dieron los 6 primeros pasos en el primer nivel y ahora ustedes van a dar 13 pasos en el segundo nivel. Todos los pasos, tanto del primer nivel como del segundo nivel, comprenden al volumen 1. Amén. De la serie Nueva Vida en Cristo. Y el paso 1 se llama salvo. Salvo. Amén. Ahora, familia, dentro de este paso, yo quisiera, antes de entrar en materia, decirles que este viene a ser prácticamente el fundamento, viene a ser la base misma para la vida cristiana. La Biblia dice que no hay como poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Amén. No hay como poner otro fundamento. Jesucristo es nuestra base, Jesucristo es nuestro fundamento. Y cuando nosotros somos bien criados, bien educados, pero desde el punto de vista espiritual, ya nadie nos puede mover el piso. Amén. Ni una creencia errónea, no nos vamos a estar desviando con otros tipos de creencias, algún tipo de ideología, filosofías humanas, que la ciencia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos un fundamento. Y ese fundamento tiene que ver con la salvación. El tema que vamos a ver ahora se llama salvo. Y si nosotros este paso, este pequeñito paso que hoy vamos a dar, que vendría a ser el primer paso, si nosotros damos bien y le damos con firmeza este paso, yo les aseguro en el nombre de Cristo Jesús que nada ni nadie les va a mover el piso. Amén. Nada ni nadie les va a mover el piso. Si ven cómo está ese dibujito ahí al lado derecho, ¿cómo le ves? A ver quién está por ahí. ¿Cómo le ves tú, Katy? ¿Qué está haciendo esta ilustración? ¿Cómo la describes? Yo le describo feliz, contento ante la vida de Cristo, porque él recibió a Cristo. Muy bien. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, somos salvos. Amén. Recibimos un fundamento, una base, la salvación de Dios. Hoy vamos a aprender qué es la salvación. Vamos a aprender acerca de cuál era nuestra condición antes de haber recibido a Cristo, cuál es la obra de Jesucristo y cuál es ahora nuestra nueva vida en Jesucristo. 3 partes muy importantes. La vida pasada, estos son los 3 puntos que vamos a aprender en esta tarde. La vida pasada, la obra de Dios y la nueva vida. Así que yo les invito a que hagamos hoy un pequeño ejercicio. Amén. Hola, Andreita, Dios te bendiga. Bienvenida a las clases. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Así que cierren sus ojos por un momento. Cierren sus ojos. No vamos a orar. Vamos a hacer un ejercicio. No vamos a meditar, no vamos a hacer yoga. Así que el Pastor Javier nos va a hacer yoga, meditación, desdoblamientos. No, nada que ver. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a recordar por un momento nuestro pasado antes de Cristo. Amén. ¿Cómo era nuestra vida antes de conocer a Jesús? Recordemos por un minuto cuáles eran nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestras crisis, el estilo de vida que nosotros llevábamos antes de conocer a Cristo. Una de las cosas que he aprendido es que la historia sirve como eso, como historia. Y solamente por el hecho de traer a colación la enseñanza que les quiero dar,
es que deseo, amados hermanos, que por un momento recordemos cómo era nuestra vida antes de Dios. Amén. Ahora, abramos nuestros ojos. André, explícanos brevemente o dinos brevemente cómo era tu vida antes de Dios. No deseamos detalles, no deseo detalles, algo breve. ¿Cómo lo puedes definir tu vida antes de conocer a Cristo, tu vida pasada? Escuchemos con atención, por favor. Bueno, buenas noches con todos. Bueno, mi vida antes de conocer a Cristo era una vida sin propósito, sin un sentido tal vez, una vida en la que no me sentía una persona libre, y desde que conocí al Señor Jesucristo mi vida cambió. Ahora me siento una persona libre, con paz en mi corazón, y siento que todo lo puedo hacer si es que Dios está de mi lado. Amén. Muy bien, démosle un aplauso al Señor por la vida de Andrea. Entonces, toda persona que ha recibido a Jesucristo en su corazón definitivamente debe haber un antes y un después marcado. Amén. Cuando recibimos a Cristo hay un quiebre de vida, un antes de Cristo y un después de Cristo. Si es que no es así, amados hermanos, definitivamente esto pone en tela de duda nuestra salvación, el tema que vamos a ver ahora. Así que puede ser que hasta hoy recibas a Jesucristo en tu corazón, si no lo has recibido. Amén. La vida pasada. Ahora vamos con Marlene. ¿Cómo es ahora tu vida con Jesucristo, Marlene? ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Cómo se dio ese cambio? ¿Y cómo está ahora tu vida en Jesús? Bueno, ha habido muchos cambios, ¿no? Más claro desde que yo me reconcilié con el Señor, ¿no? Después de varios años de reconciliarme con Él, sí, la vida ha cambiado bastante, más que todo ha fortalecido mucho en mi corazón, me ha dado me ha ayudado una nueva manera de pensar, y sobre todo en mi hogar ha fortalecido bastante lo que es el amor, y hemos salido mucho más adelante con Dios, ¿no? A pesar de muchas pruebas que por nuestra desobediencia hemos pasado, pero sabemos que Él está ahí con nosotros, y que ahora no pensamos nunca más en Él, porque nos ha enseñado muchas cosas buenas, nos ha tomado de su mano, y son muy diferentes las cosas, y o sea, me siento muy protegida porque ahora estoy de la mano de Él, y es muy diferente como andaba antes. Andaba así sola, no, o sea, andaba así solo pensando en como que yo, sin embargo, no son así. Dios ahora... Aló, si no se preocupen, yo tengo yo problemas con el internet. Si me escuchan, levanten la mano, porfa. Si me escuchan, levanten la mano. ¿Sí me escuchan? Levanten la mano, levanten la mano. Quiero ver que levanten la mano. Muy bien. Yo quiero pedirles mil disculpas. No es problema mío, lastimosamente, es cuestión del internet. Tengo muchos problemas con el internet, ya van 3 días y no me logran solucionar. Así que yo les veo a todos ustedes paralizados, que no se mueven ni nada. Entonces, por eso les pido que levanten la manito. Así que no sé si es que me estarán eso. Ya Katy puso un dedo pulgar arriba, por lo menos puedo ver el dedo pulgar, pero del resto veo solamente eso. Ya le vi, por fin Marlenita también se movió, pero de ahí al resto no les puedo ver, pero están congelados. Entonces, les pido mil disculpas, amada familia. Qué pena que esté pasando esto. ¿Listo? Bueno, ya se mejoró la señal. A ver, mamá Clarita, ¿sí me escucha bien? Levanta el dedo pulgar. Excelente. Entonces, estábamos con Marlene. Marlene nos decía que a mí me encantó una palabra que dijo Marlene, que se llama, un par de palabras, que se llaman cambio de mente, cambio de manera de pensar. Eso dijiste, Marlene, ¿cierto? Cambió mi manera de pensar. Y una de las cosas que Dios cambia en nuestras vidas es eso, nuestra manera de pensar. Y no puede cambiar nuestra manera de pensar si no hay un verdadero o un genuino arrepentimiento. Amén. A través de un verdadero arrepentimiento hay un cambio de nuestra manera de pensar. ¿Y por qué es esto? Porque entendemos que sin Dios no somos nada y que necesitamos de Dios
y que el pecado nos ha separado de Dios. Amén. Que ha habido desobediencia, que ha habido pecado, que hemos estado alejados de tal manera de Dios, ¿sí? Que por nuestras fuerzas no hemos podido encontrar lo que deseamos, la paz, que deseamos el amor, no hemos podido encontrar, sino a través del verdadero y genuino arrepentimiento. Amén. Entonces, estos 3 puntos vamos a ver ahora. La vida pasada, la obra de Dios y la nueva vida. Quiero entonces realizar un par de preguntas. Primero, Carlitos García, para ser salvo, ¿una persona solo necesita creer que Dios existe? ¿Qué crees tú, mi hermano? No solamente que Dios existe, sino también tiene que aceptar en el corazón, ¿no? Y seguir los mandamientos, aceptarlo a Cristo y seguir los mandamientos de tanto de la ley como de lo que dice la gracia, ¿no? Excelente. Miren lo importante. Ya vamos cambiando de lenguaje, amén. Miren cómo ya vamos aprendiendo. Para ser salvo solo necesito creer que Dios existe, no dice Carlitos, sino que es necesario aceptar a Jesucristo. Amén. Ahora, ¿tú qué opinas, Elías? Para ser salvo necesita una persona creer que Dios existe. ¿Qué más necesita? Si es que no es así. Es creer y estar firme y seguir sus propósitos, sus mandamientos. Pues cambiar su forma de ser de acuerdo a los preceptos de Dios para ser salvos. Jocelyn, ¿el pecado causa una separación entre Dios y el hombre? ¿Tú qué crees? ¿El pecado separa al hombre y a Dios? Yo pienso que sí, Javiercito, porque causa una muerte espiritual y es ahí entonces donde empieza el alejamiento de la confianza de Dios. Muy bien. Entonces, el pecado, dice Jocelyn, el pecado separa, si hay una separación por medio del pecado. Ahora, en tercer punto dice, ¿soy salvo por asistir a la iglesia y hacer cosas buenas? Vamos con Sebas. ¿Tú qué crees, Evitas? ¿Soy salvo por asistir a la iglesia y hacer cosas buenas? ¿Crees que una persona llegue a tener la salvación? Entendiendo por salvación que es que el Señor, cuando nosotros muramos, vamos a estar en su reino, vamos a estar en su presencia. ¿Soy salvo por asistir a la iglesia y hacer cosas buenas? En parte, Javiercito, sí, pero eso no es todo para a ver, Javiercito. Ya, sí, yo en parte sí, no solo es eso, también hay que creerle y seguirle en fe para conocer más y poder estar de la mano de Dios, que Él nos coja y no nos suelte. Muy bien, entonces no es el punto fundamental asistir a la iglesia y hacer cosas buenas, sino que lo que tú dices es creer en Jesús. ¿Estoy bien, Cevitas? ¿Sí? Es un complemento. Es un complemento. Muy bien. Todas las respuestas a estas preguntas son las que vamos ahora a despejar. Amén. Porque muchos pensamos que por medio de las obras podemos llegar a ser salvos. Que entre más obras buenas, entonces esta persona, yo que le conozco es bien bueno, de segurito que se va a ir al cielo. ¿Cómo se va a ir al infierno si yo le he visto que ha hecho buenas obras, ha sabido cuidar a los hijos, es bien buena, entonces se va a ir al cielo, ha hecho buenas obras? Hoy vamos a aprender acerca de la salvación de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Entonces sigamos adelante. Como primer punto, recuerdan que íbamos a ver 3 puntos. ¿Cuáles eran esos 3 puntos de cita que íbamos a estudiar en esta noche, en esta tarde, ya noche prácticamente? ¿Cuáles eran esos 3 puntos?
La vida pasada, la obra de Dios y la vida nueva. Excelente, 3 puntos. La vida pasada, la obra de Dios y la vida nueva. Entonces, como primer punto, estudiamos la vida pasada. Si ven cómo están ahí esas dos personas y hay algo que les separa, ¿no es cierto?, del paraíso. Hay un quiebre. Está un hombre y una mujer en un desierto, en un lugar desolado. Y hay una separación, y así es como estábamos, así es como estaba nuestra vida antes de recibir a Cristo. Aquí hay una pregunta. Vamos a leer esta pregunta con Andrea. Andrea, ¿qué dice la pregunta? ¿Cuál era nuestra condición antes de Cristo? Muy bien. ¿Cuál era tu condición antes de conocer a Jesucristo? Efesios 2:1, ¿qué dice Andrea? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muy bien. Según lo que nos dice la palabra de Dios, ¿cuál era nuestra condición? ¿Y cuál era nuestra posición también? Porque antes teníamos una condición y también una posición. ¿Cuál era nuestra condición antes de Cristo, antes que Cristo aparezca en nuestras vidas? Según lo que dice aquí la Biblia, y Él les dio, dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿cómo era tu vida, hermano Carlitos, antes de conocer a Cristo? ¿Cómo era tu vida según lo que dice Efesios 2:1? Actívale el micrófono. Estábamos prácticamente muertos pues, debido a nuestros delitos y pecados, que como todos pecadores que somos, pues, ¿no? Y más que todo no estábamos en la presencia de Cristo, no lo habíamos aceptado. Amén. 100%. Ahora, ¿a qué tipo de muerte se refiere aquí la palabra de Dios? Esa es una pregunta. Mire lo que dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿A qué tipo de muerte se refiere aquí la palabra de Dios? Estábamos muertos espiritualmente. Amén. La palabra muerte significa separación, así que si puedes escribirle ahí en tu Biblia con lapicito como tú deseas, en la palabra muerte significa separados. La palabra muerte significa separación de Dios. Cuando estabais, poniéndole de otra manera, cuando estabais separados de Dios, puede ponerle, cuando estabais separados de Dios en vuestros delitos y pecados. El Señor nos dio vida cuando nosotros andábamos separados de Dios, muertos. Y como vuelvo y repito, este tipo de muerte era una muerte espiritual. Amén. Y lastimosamente, el área espiritual del hombre es el área que menos importancia se le da y menos cuidado también. El área espiritual es el área más descuidada por el ser humano y es el área que necesita vida. Y es por ahí donde el ser humano debe comenzar, por tener vida en un área que se encuentra totalmente muerta. Por lo tanto, el ser humano se encuentra separado de Dios. Amén. Ahí vemos a las personas que no pueden llegar, ¿no es cierto?, digamos así, a la vida eterna para entenderlo de una manera figurada, de una manera ilustrada. El hombre no puede llegar a Dios porque está muerto, porque hay algo que al hombre le separa de Dios y eso se llama pecado. Vamos a hacer otra pregunta, ¿qué les parece? ¿Les gustan las preguntas o solamente hablo yo? ¿Qué dices, Marlene? ¿Hablo solamente yo o hago preguntas? ¿Les gusta participar? A mí me parece bien porque al participar vamos aprendiendo y se nos queda ya en la mente. Excelente. A mis hijos les ponen hasta calificación por participar ahora. Participación, ahí a cada rato les pasan preguntando a los pobres guapas. No nos dormimos. Sí, muy bien, vamos a preguntar, al profeta, ahora que ya se prendió el micrófono, al profeta. Mi hermano, a veces nosotros estamos acostumbrados a hablar y a veces ni siquiera sabemos lo que hablamos. Tenemos una idea de lo que hablamos, pero no tenemos una definición y un concepto claro de lo que decimos, especialmente en estos términos tan doctrinales, amén.
El tema que estamos viendo es pura doctrina. Hablábamos de que el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos. Entendimos que el estado de muerte es un estado de muerte espiritual. Y la Biblia dice que estábamos muertos ¿en qué? Por nuestros delitos y pecados. Entonces aquí viene la pregunta para el profeta y para todos en general, para que pensemos. ¿Qué es pecado? Para ti, mi hermano, ¿qué es pecado? Bueno, el pecado es una contravención, es algo que se hace, que esté fuera de la ley. En la ley de Dios, pues ahí está definido cómo es nuestro comportamiento, qué tenemos que hacer para estar en gracia de Dios, ¿no? Y el pecado es hacer las cosas en contra, contravenir, hacer las cosas malas. Muy bien, a tu manera está bien dicho, pero hoy vamos a aprender qué es pecado. Y eso ustedes tienen que grabarse, tienen que memorizar. Amén. Vamos con Jorgito Bolaños. Jorgito, ¿estás ahí, Jorgito? George. ¿Estás, George? Solo veo la cámara apuntada al techo. Ahí está George. George, para ti, ¿qué es el pecado? ¿Puedes definir qué es pecado para ti, George? El pecado es prácticamente hacer cosas malas o como dice que desde que nacimos somos pecadores porque de lo de Adán y Eva, la desobediencia, eso es pecado. Excelente, George. Muy bien, George. Muy bien, felicitaciones, mi hermano. Está bien explicado. Ahora veamos de acuerdo a lo que nos dice este concepto de lo que es pecado. Amén. Vamos a leer con Andreita. Andreita, vas a ser mi vocera oficial en esta noche. ¿Qué te parece? Perfecto, perfecto. Amén. Muy bien. ¿Qué es pecado? El primer párrafo. Ya, el pecado es la rebelión. Es un acto de resistencia a la autoridad activa o pasiva del hombre contra Dios, que resulta en la desobediencia de su voluntad. Dios es santo, el pecado separa al hombre de Dios. Muy bien, entonces, ¿qué es pecado? Pecado es una rebelión, ¿sí? Amén. El pecado es una rebelión. ¿Qué es rebelión? Es lo que está entre paréntesis. Lee lo que está entre paréntesis, mi Andreita. Es un acto de resistencia a la autoridad. Muy bien, rebelión es un acto de resistencia, de desobediencia. Amén. ¿A qué? A la voluntad de Dios. Toda persona, cristiano, no cristiano, que no obedezca, que resista a la autoridad de Dios, está cometiendo ¿qué? Pecado. Amén. Y aquí viene algo importante. Dice que pecado es la rebelión activa o pasiva. ¿A qué se refiere con activa o pasiva? Es decir, la desobediencia en la cual yo muestro ya activamente, practico la desobediencia, o también pasiva. ¿Qué quiere decir que yo sea un rebelde pasivo? Que yo estoy rebelde pero por dentro, que no manifiesto mi rebeldía, pero por dentro estoy yo rebelde. Amén. ¿Cómo funciona esto? Es como obedecer. Es como cuando, por ejemplo, pongámosle así para entender de mejor manera. Cuando tu papá te mandaba a hacer algo que no te gusta, ¿te acuerdas? Tu papá te mandaba a hacer algo que no te gusta y vos ibas a regañadientes y decías, ay, qué iras, yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y por dentro uno, pero iba que hervía. Amén. Entonces ahora pongámoslo desde el punto de vista espiritual. Cuando Dios manda a hacer algo, pero por dentro nosotros no lo deseamos hacer. Amén. Por dentro nosotros tenemos una actitud, un corazón lastimosamente que está resistiendo a la voluntad de Dios. Puede ser que tú lo hagas, pero recordemos que Dios, ¿qué es lo que ve? Es el corazón, es la actitud del corazón. Amén. Así que si obedeces y obedeces con una actitud de rebeldía en tu corazón, eso para Dios también que es pecado. Amén. Por eso uno puede pecar hasta solo mirando.
El hombre dice, y no pongamos el hombre, la mujer lastimosamente sí cae en el error de pecar solamente con el hecho de ver y desear a una persona que no es su esposo, que no es su esposa. Amén. Sigamos adelante. Entonces dice que pecado es la rebelión activa o pasiva del hombre contra Dios. Amén. Que resulta en la desobediencia de su voluntad. Amén. Ahora, Catita Poveda, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Se puso los ojos de huevo frito. Dame uno de los 10 mandamientos, ya, dame uno. Honrar padre y madre. Muy bien. Muy bien, excelente. Está Ya me voy a aprender. Ni cuando hiciste la confirmación antes de Cristo te aprendiste, peor ahora. Muy bien, bueno, si Dios dice que honremos a nuestro papá, a nuestra mamá, y nosotros no los honramos, porque hay 3 instancias del honrar. Y bueno, no quiero meterme en otro punto, pero ya que topó este tema es importante. Hay 3 instancias en el honrar. Hay el honrar, el deshonrar y el no honrar. Cuando honramos, estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Amén. Honrar es obedecer, honrar es amar, honrar es respetar. Pero puede ser que nosotros deshonremos. ¿Qué es deshonrar? Insultarle al papá. Amén. ¿Qué es deshonrar? Desobedecerle. ¿Y qué es no honrar? Ahí viene la otra instancia. ¿Qué es no honrar? No honrar es quedarse quieto, no hacer ni fu ni fa. Yo no le hago nada a mi papá. Yo estoy tranquilo aquí, como que nada pasa. De vez en cuando le llamo, yo no le insulto, no le digo nada, no le doy qué hacer. Pero eso sí, una vez al mes, una vez al año le visita el papá y se ha olvidado del papá. Eso es no honrar. Amén. Entonces, tanto el deshonrar como el no honrar vendría a ser pecado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que honremos a nuestros padres. Entonces, eso se transforma automáticamente en desobediencia a la voluntad de Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por favor, active su micrófono porque no les puedo ver a todos. Si usted tiene una pregunta, puede activar su micrófono y decir su pregunta, por favor. Bueno, si todo está bien, entonces puedo hacer preguntas. Si todo está bien. A ver, en alta, por favor, porque no escucho bien. O sea, lo que me queda un poco de duda es, en activa, ¿qué quiere decir el pecado cuando se les demuestra el pecado? Exactamente, cuando lo practicas, mijito. Cuando lo practicas, exactamente. Cuando ya lo muestras de una manera exterior lo que estás viviendo por dentro. Ah, ya. Ya, gracias. Muy bien, qué chévere, mijo, que estés puesto las pilas. Ahora, el segundo párrafo, Andreita, ¿qué dice? Dios es santo, el pecado separa al hombre de Dios. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hace el pecado? ¿O cuál era nuestra condición antes de recibir a Cristo? Estábamos muertos, había desobediencia, y como Dios es santo, Dios no puede tener comunión con el pecado o con el pecador. Amén. Por eso es el pecado el que separa al hombre de Dios. En el gráfico vemos a Dios arriba y el hombre está abajo, ¿cierto? El hombre, en la parte que está el hombre ilustrado, están unas flechitas hacia arriba que están dirigidas hacia Dios. Eso quiere decir el esfuerzo del hombre para llegar a Dios. Amén. Todo esfuerzo del hombre para llegar hacia Dios se llama religión. Esto no está en el texto y veo hermanos que no están anotando nada. Después se les pregunta, hermanos, ¿qué es religión? El hombre tratando de llegar a Dios por medio de las obras, por sus propias fuerzas. Amén. Entonces aquí vemos al hombre tratando de llegar a Dios, pero el hombre no va a poder llegar a Dios porque hay pecado, y ahí ya estamos abriendo prácticamente el camino para el siguiente punto. Porque la salvación de nuestra vida pecaminosa, para la salvación de aquella esclavitud en la que nosotros andábamos en el pecado, no viene a través de las obras, sino a través de una palabra que se llama gracia.
Pero si el hombre se mantiene pecando y no recibe a Jesucristo, no va a poder ser salvo. Por más obras, por más buen hombre que sea, por más chévere que sea esa persona, no se va a ir al cielo porque el pecado le separa al hombre de Dios. Amén. Levanten el pulgarcito para ver si están ahí. Muy bien, excelente. Cristina, por favor, mi hija, prende tu cámara. Jorgito Bolaños, prende tu cámara. Excelente. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. A Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23, André? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien, según este versículo bíblico, ¿quién está por ahí? Don Luchito, según este versículo bíblico, Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿ha pecado toda persona? En la historia de la humanidad ha pecado toda persona, tanto en el pasado, en el presente, incluyendo el futuro. ¿Será que toda persona ha pecado, pecará? Por supuesto, porque desde el principio de la creación nacimos con el pecado, venimos con el pecado, y en la palabra del Señor dice que no hay ni un justo inclusive. Excelente, y no fue necesario, la mamá Clarita le estaba ahí ya soplando. Diga que sí, dice, diga que sí. Déjele, mamá Clarita, que desarrolle, don Luchito. No, sí, nada. Sí. No estás sapeando nada. Excelente, excelente respuesta, don Luchito. Muy bien, desde que nacemos, de hecho, nacemos ya ¿con qué? Con el pecado. Exactamente. Y la palabra de Dios nos muestra también que no hay justo uno solo, no hay uno solo bueno. Es decir, que todos pecamos, todos, absolutamente todos hemos pecado, no hay uno solo bueno. Como les decía al principio, uno no puede decir, pero ¿cómo no se va a ir al cielo? Si era una persona tan buena, tan servicial, tan generosa, ¿no es cierto? Y de que se va a ir al cielo, no. O aquellas costumbres o aquellas tradiciones religiosas que en algún momento se practicaban. Como por ejemplo, llamarle al sacerdote católico para que vaya y le dé los, ¿cómo se llama esto? Los santos óleos a aquella persona que estaba por morir o algunos que ya están muertos para que rece por la persona y ya sea salva. ¿Se han escuchado? ¿Se han visto ustedes eso? Eso no sirve delante de Dios. Porque la única manera de que una persona sea salva es por medio de ¿quién? De Jesús. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Por más misas que pasen, por más rezos que se despeguen, por más que llamen al que tengan que llamar para que rece, para que pida, interceda, lo que sea, y que le eche agua bendita, no va a ser salvo. ¿Por qué? Porque no recibió a Jesucristo en su corazón y ha pecado. Amén. Entonces, con ese pecado, lastimosamente muere y su destino es la condenación y el sufrimiento eterno. Juan 3:18, ¿qué dice Andreita? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muy bien, esta parte es excelente. Mire, ¿cuál era la condición en que nos encontrábamos antes de que Cristo nos salvara? ¿Cuál era la condición? Vamos ahora con... Vamos, aquí están apagados. Miriancita, recién te conectaste, pero sí estás atenta a lo que acabamos de leer. Más o menos, más o menos. Muy bien, hasta que retomes, listo para que te iguales. Trata de poner atención de aquí en adelante. Jocelyn, ¿cuál era la condición en que nos encontrábamos antes de que Cristo nos salvara según esta porción bíblica? Pienso que antes estábamos en plena desobediencia y
y cometíamos mucho pecado. Incluso también éramos condenados por medio del pecado. Exactamente. ¿Cuál era nuestra condición? Antes de Jesucristo, según esta porción bíblica, es que estábamos condenados. ¿Condenados a qué? Condenados al sufrimiento eterno. Amén. No es que la persona que no ha recibido a Jesucristo se va al infierno y pues ya, ahí se queda. No, no, no. La Biblia dice que va a pasar por un sufrimiento eterno. Tanto el alma, escucha bien esto familia, tanto el alma como el cuerpo van a sufrir por la eternidad. Amén. Pero el que cree en el que en él cree no es condenado. Así que, como les decía desde un principio, este tema, este estudio es para darle las gracias a Dios y valorar lo que Jesucristo nos ha dado, que es la salvación. Ya no somos condenados eternos. Amén. Ahora nuestro destino, ¿cuál es? Es el cielo. Y dale gracias a Dios, si has recibido a Jesucristo, que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Así que démosle en este punto un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y ya no soy condenado. Levanta tus manos al cielo, levanta, levanta. Y dile gracias, Señor. Vamos a hacer algo que Papito Dios pone en mi corazón. Dile gracias, Papito Dios. Gracias porque no soy condenado. Gracias porque has quitado, Señor, esas cadenas de la esclavitud del pecado en mi vida. Gracias porque, Señor, hasta la muerte para mí es ganancia. Y gracias por Jesucristo, porque en él cree no es condenado, pero el que no cree y ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Sigamos adelante. ¿Hay alguna pregunta aquí en este punto, en esta diapositiva? ¿Alguna pregunta, familia? ¿Puede activar con libertad su micrófono? ¿No? Muy bien. Por favor, les pido que activen sus cámaras. Sebastián, Jorgito, Cris, Salazar. Sigamos adelante. Este par de círculos muestran, ilustran la vida de una persona que está muerta. Esto es de estar muerto espiritualmente. Y ya vamos a ver por qué. Especialmente el de la derecha, no ambos círculos, perdón, el que está en la derecha, el blanco y rojo. Muestra a una persona que está muerta espiritualmente. Y una de las cosas, amados hermanos, que Dios me ha permitido conocer es este círculo en el cual nos muestra la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses 5:23. El apóstol Pablo dice que el ser humano está hecho en 3 dimensiones. Fue creado en 3 dimensiones. ¿Cuáles son esas 3 dimensiones según lo que está proyectado? André, tú ya sabes de memoria esto. Son cuerpo, espíritu y alma. Muy bien, pero es al revés. Primero ¿Es alma, cuerpo y espíritu? No, es de espíritu, alma y cuerpo. Debemos decir en orden. Primero es el espíritu, después es nuestra alma y después es nuestro cuerpo. Eso dice el apóstol Pablo, nos muestra la palabra de Dios, que somos seres tridimensionales, es decir, que hemos sido creados en 3 dimensiones. Tenemos un área espiritual, tenemos un alma, que es un área emocional, es nuestra área psicológica, y tenemos nuestro cuerpo, que es nuestra área física. Amén. Pongan atención, porque esto les va a ayudar mucho a conocer inclusive dónde nacen nuestras crisis. Cuando comenzamos la vida espiritual, o mejor dicho, cuando yo comencé mi vida espiritual, entendí esto y me ayudó mucho en mi crecimiento. Y también he tomado la decisión de dar las primeras pastorales, comienzo a dar en base a esto, ¿cierto, André? ¿Cuál fue tu primera pastoral? ¿Qué viste? Esta fue la primera pastoral que me explicaste. Amén. Lo de espíritu, cuerpo y alma. Muy bien, excelente. Aquellas personas que Dios me ha permitido pastorear, comenzamos por esto. ¿Por qué? Porque ahí entendemos dónde nace el vacío, dónde está la muerte espiritual y cuánta necesidad tenemos nosotros de que el área espiritual tenga vida. Vamos primero entonces con el círculo de la izquierda. Vamos con Carlitos.
Carlitos García. Dice espíritu, ¿no es cierto? En primer lugar, en el círculo gris, en el espíritu que se encuentra. Bueno, en el espíritu están incluidos la intuición, la conciencia y la comunión, que son la relación con Dios. Muy bien, hasta ahí está bien. Muchas gracias, Carlitos. En el área espiritual, en nuestro espíritu, ojo, todos tenemos espíritu. Algunos, aunque muertos, pero tienen. Amén. Ahí está muerto, pero ahí está el espíritu. Entonces, ahora que nosotros estamos en Cristo, nuestro espíritu puede disfrutar de la comunión. Eso ya vamos a ver casi al final de la diapositiva, de las diapositivas, me adelanté un poco. Pero en el espíritu hay tres partes, que son la intuición, la conciencia y la comunión. Por medio del área espiritual, el hombre se puede relacionar con Dios. Pero si una persona no ha recibido a Jesucristo en su corazón, ¿qué pasa según el círculo de la derecha, Catita Poveda? ¿Qué dice en el área espiritual? ¿Qué hay? Leo todo, Javiercito. Solo lo que está en el área espiritual. Ya. Pecado, creencias erróneas. Muy bien. Hay un vacío, hay muerte espiritual. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Y esto qué consecuencias, qué resultado da? Creencias erróneas. Amén. Si el área espiritual está muerta, hay un vacío. Pero antes, entendamos qué es intuición, qué es conciencia y qué es comunión. Amén. En el área espiritual, todo ser humano tiene intuición. ¿Qué es intuición? No veo que apuntan. No sé cómo cómo van a estudiar después, porque tienen un cuestionario de 40 preguntas al final. Y no sé cómo van a solucionar el cuestionario si no están apuntando. Espíritu, área espiritual, existe aquí la intuición. ¿Qué es la intuición? Primero, la intuición tiene todo ser humano, sea cristiano, no sea cristiano, lo que sea. Todo ser humano tiene intuición. ¿Qué significa intuición? Que toda persona siempre intuye, tiene esa tendencia a creer en un poder superior. Amén. Por eso, desde las generaciones antiguas, culturas, sociedades antiguas, siempre han tenido esa tendencia a creer en alguien superior, en un Dios. Por eso hicieron de la luna un Dios, del sol un Dios, de la lluvia un Dios, etcétera, etcétera. Amén. Eso es intuición. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es aquello que nos ayuda a discernir qué es bueno y qué es malo. Amén. Esa es la conciencia. Pero cuando una conciencia no está ajustada a los parámetros de Dios, es decir, que está dentro de un espíritu que se encuentra muerto, esa conciencia va a llevarle a la persona a que algo sea bueno y sea malo de acuerdo a qué, a su perspectiva y no a la espiritual. Les voy a explicar cómo es esto. Por ejemplo, para una persona, el decir una mentira puede ser una mentira piadosa. ¿Cuál es una mentira piadosa? Entonces, viene ahí el cobrador a cobrarle al líder, al pastor Javiercito. Y viene a cobrarle y le topa y le golpea la puerta y le timbra la puerta. Y el pastor Javiercito le ve de ahí desde las cortinas, ahí medias cerradas, y digo, chuta, ya me vienen a cobrar. Y le digo, mi hijo, sale y dile que no estoy. Dile que no estoy aquí. ¿No es cierto? Entonces, para muchos eso no es nada, eso es una mentirilla nada más, eso no es absolutamente nada, porque esa conciencia no está ajustada a los parámetros de Dios. Amén. Pero cuando la conciencia está ajustada a lo que Dios dice, a los principios bíblicos, es que esa área espiritual tiene vida. Amén. Pero la conciencia en una persona que no ha recibido a Jesucristo en su corazón, le va a dictar qué es lo bueno y qué es lo malo, de acuerdo a qué, a su humanidad, de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a sus sentimientos. Amén. ¿Sí me hago entender?
¿Sí? Deisita, ¿sí me hago entender? Levanta la mano, si es que me hago entender. Muy bien, ahí sí. Entonces, vimos en primer lugar la intuición, que todo ser humano intuye que existe un Dios, la conciencia, que es lo que me ayuda a discernir qué es bueno y qué es malo, pero qué es peligroso cuando no está ajustado a los parámetros de Dios. Y en tercer lugar, vemos la comunión. Amén. Esta comunión con Dios solamente la pueden tener aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Nadie más puede tener comunión. Si la persona está muerta espiritualmente, ¿podrá tener comunión con Dios? ¿Qué dices tú, mi hermano, mi hermana Pauli? Ya te conectaste, ya me viste. Sí, por fin pude conectarme. Mil disculpas por la tardanza porque estuve fuera y tranquila. Bueno, tampoco estoy en casa, pero ya tengo internet aquí. Muy bien, mija, Dios te bendiga. ¿Será posible que una persona que esté espiritualmente muerta pueda tener comunión con Dios? No. ¿Por qué? No puede tener comunión con Dios porque sus pensamientos, sus obras son en base a su criterio, más no a la voluntad de Dios. Excelente. ¿Con qué comenzamos la pastoral? ¿Te acuerdas? ¿Perdón? ¿Te acuerdas cuál fue nuestra primer pastoral? Nuestra primera pastoral, a ver, sí, la verdad que no me acuerdo bien, pero sí. ¿Te acuerdas que hablábamos vimos de vivir a Jesucristo? Muy bien, pero Fue una nuestra de las primera cosas pastoral. primeras que vimos fue estos círculos, ¿te acuerdas? Del espíritu, Sí. del alma y del cuerpo. Del alma Y una sí. de las cosas que les decía que nos ayuda mucho es a entender, amados hermanos, por qué el hombre está como está. Y es porque el ser humano, lastimosamente, no le ha puesto a Dios en primer lugar y el área espiritual se encuentra muerta, está totalmente descuidada. Cuando una persona no ha recibido a Jesucristo, no puede tener comunión con Dios. Amén. No hay como tener comunión con Dios. No podemos tener una relación de amistad con Dios. ¿Qué es comunión? Es común unión. ¿Qué es comunión? Es tener amistad con Dios. Una amistad con Dios no puede florecer, no se puede fortalecer, no se puede comenzar si hay un vacío en la vida del ser humano. Amén. Es necesario que esa vida reciba a Jesús y con Jesucristo viene la vida. Amén. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo, ¿qué más es? La vida. Amén. Por medio de él ahora podemos escuchar la voz de Dios, por medio de él ahora podemos entender cuál es su voluntad y por medio de él somos felices, gozosos. Amén. Entonces, espíritu, hay intuición, hay conciencia, hay comunión. Alma, también somos seres que tenemos un alma. Eso quiere decir que tenemos un área emocional, tenemos una psique, tenemos un área psicológica. En el área psicológica existen tres partes, que es la mente, las emociones y la voluntad. Amén. La mente es todas aquellas ideas, todo ese conjunto de ideas. Las emociones son nuestros sentimientos, tristeza, odio, rencor, venganza, cariño. Y la voluntad es todo aquello ya que nosotros expresamos a través de nuestros actos. Cuando una persona está muerto espiritualmente, ¿qué pasa en el alma, Jocelyn? En el círculo de la derecha, en el área del alma. Conflictos y esquemas mentales. Muy bien, una persona que está muerta espiritualmente es una persona que no es dirigida por Dios, sino que es dirigida por medio de ¿qué? Por medio del alma. Es el yo, soy yo el que tomo las decisiones. Amén. Por lo tanto, va a comenzar a experimentar problemas, crisis en su área emocional, crisis en su personalidad, va a tener impotencia, no va a saber cómo resolver los problemas, por lo tanto va a haber hostilidad. Qué impresionante, ¿no? De la impotencia hay un paso hacia la hostilidad. Cuando yo no puedo resolver algo, estoy a un paso de convertirme en una persona hostil. ¿Y dónde comienzan a hacer todo esto? En el alma. Amén. En el alma. Cuando la persona espiritualmente está muerta,
La que toma la batuta es el alma, los sentimientos, y el alma y los sentimientos son cambiantes. Amén, son variables. Por eso no debemos confiar en nuestros sentimientos, sino debemos confiar en ¿quién? En Dios y en su palabra, porque Dios no varía, porque la palabra de Dios no deja de ser, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Amén. Por eso, por más de lo que diga la loca de acá arriba, por más que se me quiera volar la teja, por más emociones y sentimientos que quieran florecer, lo que a mí me importa es lo que diga la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios por eso? Lo que me importa más que lo que diga yo mismo, más lo que digan mis emociones y mis sentimientos, es lo que Dios me diga a través de su palabra. Y entonces, ahora, también tenemos un cuerpo físico. Amén. En el área física, según el cuadro en el círculo de la izquierda, tenemos 3 partes. ¿Qué dice Andreita? En el cuerpo, en la parte izquierda, ¿qué dice? Fisiología, morfología y anatomía. Muy bien, nuestra fisiología, morfología y anatomía. O sea, ¿eso qué quiere decir? Toda nuestra área física. Nuestros aparatos, nuestros sistemas, nuestros nervios, el cerebro, los sentidos, todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, ya hablando del área física 100%. Cuando una persona está muerta espiritualmente, va a presionar al alma, el alma comienza a sufrir y por lo tanto también comienza a influir ¿en quién? En el cuerpo, en nuestra área física. ¿Y qué voy a sufrir en mi área física, Andreita? ¿Qué dice el cuerpo otra vez? De enfermedades y... Enfermedades, alteraciones psicosomáticas. Exactamente, enfermedades y alteraciones psicosomáticas. Qué impresionante que es esto y qué verdad, en familia tan preciosa, qué verdad tan preciosa, porque cuando nosotros, digamos, ya hemos recibido a Cristo, pero nos alejamos de Dios, comienza a sufrir nuestra alma, comenzamos a dejar que el yo domine, que nuestras emociones, nuestros sentimientos dominen. Y cuando esto pasa, el cuerpo comienza a sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones. ¿Por qué? Por el estrés, por ejemplo. Si usted tiene algún tipo de migraña, ¿sabían ustedes que muchos tipos de migrañas son de origen psicosomático, es decir, emocional? Que le duele la cabeza, que le duele la nuca, ¿no es cierto? Y tiene constantes dolores de cabeza. ¿Es por qué? Por la preocupación, por ejemplo. Amén. O es por la ansiedad. Muchas personas sufren de colitis por la preocupación. Y la colitis puede llevar a tener tipos de cáncer, amados hermanos. De cáncer en el estómago, de cáncer en el colon. Qué impresionante, ¿no? A través del estrés, del famoso estrés. No sé si ustedes recuerden en generaciones pasadas, personas que ya han vivido un poquito más que nosotros. Si es que antes se hablaba del estrés, yo por lo menos mi generación yo no he escuchado del estrés ahora en estos años, nada más que es del famoso estrés. Que no se preocupe, usted debe estar, es lo que usted está estresado, es lo que le dice el doctor, y usted lo que necesita es descansar. Yo diría, usted lo que necesita es ponerse espiritual. Y si no ha conocido a Jesucristo, es tiempo de que usted conozca a Jesús. Amén. ¿Entendido hasta aquí? El ser humano está hecho en espíritu, alma y cuerpo. Si no ha recibido a Jesucristo, entonces hay un vacío en su ser. Ese vacío, el único que le puede llenar, ¿quién es? Elías Egas. Solo Cristo, solo Amén. Cristo, solo Dios. Muy bien, si estás en este planeta. Muy bien, sigamos adelante. En primer lugar, ¿qué fue lo que vimos? ¿Cuál fue el primer punto que vimos, mi hermana Daisy? La vida pasada. Muy bien. El segundo punto, mi hermana Marlene. ¿Cuál fue el segundo punto? ¿Estás ahí? El segundo punto. Sí. La obra de Dios. Muy bien. Este es el segundo punto. Hablamos ya de nuestra vida pasada.
Ahora vamos al segundo punto, que es la obra de Dios. Vamos con Andreita, vamos a leer todo lo que está en el primer punto, el versículo bíblico también, menos la pregunta. ¿Cómo se describe a Dios? Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Excelente, cómo se describe, dice, ¿no es cierto? Cómo se describe a Dios, según Efesios, capítulo 2, versículos del 4 al 5. ¿Cómo se describe a Dios según esto, mi hermana Marlenita? ¿Cómo se describe a Dios según esta porción bíblica? Que es un Dios de amor, un Dios de misericordia ante todas las personas, a pesar de los pecados que se han tenido o se le comete. Muy bien. La palabra de Dios describe a Dios como un Dios rico en misericordia y en segundo lugar, como un Dios que nos ha dado vida. Estábamos muertos en nuestros pecados y ahora nos ha dado vida juntamente con Cristo. Pero aquí viene una palabra hermosísima para nosotros, que está entre paréntesis. ¿Qué dice entre paréntesis, André? En el versículo 5. Por gracia sois salvos. Amén. Rico en misericordia, dice el versículo 4. Y el versículo dice que la Biblia lo describe al Señor como un Dios que por gracia nos ha dado la salvación. Rico en misericordia y un Dios que por gracia nos ha salvado. Amén. Entonces aquí vienen dos cosas, dos conceptos, dos definiciones. Como les decía antes, a veces hablamos y ni siquiera nosotros sabemos lo que hablamos. Tenemos una idea, pero no tenemos la definición clara de lo que significan las palabras. Por ejemplo, misericordia y en segundo lugar, la gracia. ¿Alguno de ustedes quiere ganarse un punto y me quiere decir qué es la misericordia? Pero que esté seguro que es misericordia. Puede activar el micrófono. Prohibido googlear. Ya veo que están ahí con el celular. Ahí están buscando en Google qué es gracia. Nada de Google. Si alguien me quiere decir qué es gracia, puede activar su micrófono. Perdón, ¿qué es misericordia? ¿Nadie? Bueno. La misericordia es no recibir lo que nos merecemos de parte de Dios. Amén. ¿Qué nos merecíamos de parte de Dios o qué nos merecemos de parte de Dios por nuestros pecados y nuestras transgresiones? La condenación, ¿cierto? Hemos sido culpables. Amén. Pero por la misericordia, en otras versiones bíblicas dice por la bondad. Misericordia es por la bondad. Pero misericordia en sí lo que quiere decir es no recibir lo que te mereces. Es como Elías, ¿no es cierto? Como los que somos papás y le decimos a nuestros hijos, no te doy lo que mereces, mejor dicho, porque si no te reviento. No sé si te ha pasado, a mí sí me ha pasado, decir Pastor Javiercito, que son estos, sí me ha pasado, hermano, sí me ha pasado. Ahí es cuando Dios comienza a formar la paciencia a través de la vida de nuestros hijos. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. No nos da lo que verdaderamente nos merecemos. Ahora, vamos a la siguiente palabra. ¿Cuál era la siguiente palabra? Gracia. ¿Alguno de ustedes quiere definir qué es gracia? Levante la mano o active el micrófono. ¿Qué es gracia? Nadie. Misericordia es no recibir lo que nos merecemos. Ahora, gracia es recibir lo que no nos merecemos. Amén. Recibir lo que no nos merecemos. Y según lo que dice el versículo 5, ¿qué es lo que nosotros hemos recibido sin merecernos? Por gracia sois salvos. Amén.
La gracia de Dios vendría a ser un regalo que no nos merecemos de parte de Dios. ¿Y cuál es ese regalo que hemos recibido de parte de Dios? La salvación. ¿Por medio de quién? De Jesús. Aceptamos a Jesús en nuestras vidas. La gracia de Dios se manifiesta en nosotros y somos salvos. Amén. ¿Qué era misericordia, Deisita? Es no recibir lo que nos merecemos de parte de Dios. Muy bien. Ahora, Miriamcita, sin baña, ¿qué es gracia? Es un regalo que nos ha dado Dios. Muy bien, es un regalo, pero también complétale, Miriamcita, y complementemos todo si no hemos escrito. La gracia es recibir lo que no nos merecemos. Amén. Recibir lo que no nos merecemos. Hemos recibido la salvación sin merecernos y por eso también debemos ser agradecidos eternamente. Amén. Y es esa misma gracia las que nos debe llevar a todos juntos a servirle a Dios, a adorarle, a arrodillarnos, a adorarle como Él se merece. ¿Cuánta falta nos hace ser agradecidos con Dios? Porque ya lo hemos recibido todo de parte de Él. Hemos sido hechos salvos de parte de Dios por medio de Jesús, por su gracia. Misericordia y gracia. ¿Cómo se describe a Dios? Como un Dios rico en misericordia y también como un Dios que nos ha dado la salvación. ¿Por qué? Por su gracia. Amén. ¿En qué forma nos muestra su amor? En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso vamos a ver más adelante. Vamos a ver un concepto. Hay dos tipos de gracia, pero no nos vamos a hacer bolas. Hoy vamos a ver cuál es la gracia salvífica de la que nos está hablando la palabra de Dios en la porción bíblica anteriormente citada. ¿Qué es la gracia salvífica? La gracia de la cual Dios nos ha dado algo de lo que no nos merecemos, de lo que estamos hablando en el contexto de la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué dice Andreita el párrafo? ¿Qué es la gracia salvífica? La palabra gracia en la Biblia significa ayuda divina inmerecida, dada a los seres humanos para su regeneración o santificación, o la bondad de Dios para aquellos que no la merecen. Bíblicamente, la gracia salvadora es la gracia de Dios que salva a una persona. Amén. Esto tienen que memorizarse y grabarse porque esto les va a ayudar mucho, amados hermanos, mucho. La gracia en la Biblia. En la Biblia, ¿qué significa? Ayuda divina inmerecida. Volvemos a lo que veíamos. Es recibir lo que no nos merecemos de parte de Dios. Ayuda divina inmerecida dada a los seres humanos. ¿Para qué? Para su regeneración o santificación. Amén. Es decir, para que el ser humano, ojo familia, viva de acuerdo al plan original, de acuerdo al propósito original de Dios. Ayuda divina inmerecida. Como también, ¿cuál es la definición bíblica de la gracia? Es la bondad de Dios para aquellos que no la merecen. Amén. La bondad de Dios expresada a través de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, como conclusión podemos llegar que bíblicamente la gracia salvadora es la gracia de Dios que salva a una persona. Amén. Eso es. Valga la redundancia. La gracia salvadora es la gracia, es el regalo, es la bondad inmerecida, es la ayuda inmerecida de Dios. ¿Para qué? Para que tú seas salvo. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
¿Cuántos están aprendiendo? Levanten la mano. ¿Cuántos están aprendiendo para la gloria de Dios? ¿Estás aprendiendo? Levanta tu mano y dile, sí, Señor, aquí estoy aprendiendo, estoy escuchando tu voz, papito. Sigamos. ¿Qué es lo que ha hecho Dios por nosotros? ¿Qué es lo que Él nos ha dado? ¿Qué es lo que Jesús hizo? ¿Qué es lo que Dios mismo vio en el ser humano? Vio la incapacidad, escucha bien esto. Dios vio en nosotros la incapacidad de ser salvos. El hombre por sus fuerzas no puede ser salvo. Cuando el hombre quiere llegar a Dios por sus fuerzas, por sus obras, eso se llama religión. Amén. El hombre no va a poder llegar a Dios por más que se esfuerce y porque más buenas cosas que haga en la vida, no lo va a poder hacer. ¿Qué es lo que hizo entonces? A ver esa incapacidad del hombre para que llegue a Dios. Romanos 5:8, ¿qué dice Andreita? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí está la respuesta. ¿Qué es lo que hizo Dios? Muestra su amor. Muestra su amor. ¿Cómo lo muestra? Que aún siendo pecadores. ¿Te acuerdas cómo comenzamos este estudio con el ejercicio de cerrar nuestros ojos? Que a pesar de todas las suciedades, todas las porquerías, todas las embarradas, todo el pecado cochino, a pesar de todas las cosas que solamente tú y Dios lo saben. Amén. Porque hay cosas tan fuertes, pecados tan graves, tan grandotes, si podemos poner en tamaños o tan negros, si lo podemos poner en colores, que solamente Dios y tú lo saben, nadie más. A pesar de todos esos pecados tan graves, la Biblia dice que aún siendo pecador, Cristo murió por ti. Amén. No existe más grande muestra de amor como la de Cristo en la cruz. Y aquí quiero aplicar un testimonio de vida. Algunos de ustedes tal vez conocieron el testimonio de mi papá cuando él estuvo en un problema muy grave de salud, pasó por una situación de salud bien complicada. A mi papá, antes de la pandemia, le practicaron, mucho antes, unos meses antes de la pandemia, le practicaron una mala práctica médica. Eso es en pocas palabras. En un muy buen hospital de aquí de la ciudad de Quito, uno a veces pensando hacerlo mejor, no sabe con qué cosa se va a encontrar. Y a mi papá le hicieron una mala práctica médica. A mi papá le dolía la espalda, tuvo un dolor bien fuerte en la espalda baja. A mi papá le llevaron a que, pues, a ver, tengo un micrófono que está prendido, ya le desactivé. Muy bien. Entonces, a mi papá le llevamos al doctor, estaba todo bien, mi papi consciente, y en el momento en que salió de la segunda operación, porque le hicieron dos operaciones, mi papá salió con delirios. Ya mi papá no era el mismo. Mi papá era una persona que no podía valerse solo. Después se comenzó a agravar más, no podía ni siquiera levantarse. Mi papá era irreconocible. Mi papá se quedó en la parte de atrás de la columna. Se le estaba regando un líquido encefalorraquídeo. Le hicieron mal la práctica médica y se estaba drenando un líquido del cerebro. Y a mi papá se le hizo un coágulo en el cerebro, 2 coágulos de sangre en el cerebro. Y yo le decía a Dios, ¿dónde estaba él? Y le decía, Señor, ¿dónde está aquí tu amor? Yo, por más que yo quiera, le veo a mi papá y le veo mal. Yo le vi bien a mi papá y hoy le veo mal. ¿Cómo puedo ver aquí tu amor? Yo no veo aquí tu amor. Por más que yo quiera, no le veo aquí tu amor. Y en una noche o en una mañana, no recuerdo bien, que me fui a orar y le pedí a Dios que me hable. Él me dijo que la mayor y la más grande muestra de amor que Dios me ha hecho
era que Jesucristo murió en la cruz por el hombre. Y que cuando yo le vea a mi papá, vea a Jesús, porque esa es la muestra más grande de amor. A veces pasamos por problemas, por situaciones tan complicadas, familia tan críticas, que nosotros decimos, ¿dónde está aquí el amor de Dios? Pero si queremos ver el amor de Dios por la situación más difícil que estemos pasando, escucha bien, familia, lo único que tenemos que hacer es ver la cruz del Calvario. Tenemos que ver a Jesucristo. Y ahí está cuánto Él nos amó. Amén. Cuando yo entendí esto, cuando yo escuché la voz de esto, le veía a mi papá, y cuando le veía a mi papá sufrir, cuando le veía a mi papá en cuidados intensivos durante semanas, cuando le veía a mi papá que se estaba muriendo prácticamente, yo le decía, Señor, le veo a mi papá, pero voy a ver la cruz, voy a ver a Jesús. Tú me amas, tú nos amas, a pesar de lo que está pasando, yo sé que tú nos amas, papito Dios. Hasta que un día Dios puso tanta fe en mi vida, en mi corazón, y yo dije, Señor, hoy voy a orar por la vida de mi papá, y yo estoy seguro de que tú vas a hacer algo, Señor, en la vida de mi papá. Ese día yo oré por la vida de mi papá, y mi papá, por milagro de Dios, mi papá comenzó a comer. Mi papá no podía ni alimentarse. Él utilizaba una sonda para poder alimentarse por la nariz, por ahí se le alimentaba a mi papá. Y comenzó a tomar juguito, comenzó a tomar la sopita, a comer arrocito, y ese era un verdadero milagro de Dios. Y este día domingo, mi papá, mejor dicho, alguien pitó afuera de la casa, y ese pito era conocido del carro de mi papá. Y yo salí y le vi a mi papá manejando, y dice, salí a manejar el carro porque no, todos estaban dormidos, y madrugué un rato a sacar el carro. Y mi papá, Dios me dio otra vez más la oportunidad de ver el amor de Dios, no solamente en la cruz de Cristo, sino también reflejado a través de la vida de mi papá. Mi papá está bien, mi papá está manejando, mi papá salió de una situación de vida o muerte, que seguramente hubiese quedado con un daño cerebral, pero está bien a tal punto que puede hasta manejar. Y eso es para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Si quieres ver el amor de Dios, lo único que tienes que hacer en la vida es ver la cruz, nada más. No dependas de nada ni de nadie. Cuando recibiste a Jesús, recibiste el amor de Dios. Amén. Y en ese momento, tu área espiritual comenzó a tener vida. Pasaste de muerte a vida. Permítame, que esto ya se volvió loco. Muy bien. Dios decidió que la salvación no sea por obras. Amén. De eso ya habíamos hablado. Dios decidió que la salvación no sea por obras. Efesios 2, 8, 9. ¿Qué dice Andreita? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras. No por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Efesios 2, 8, 9. Repitamos, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué somos salvos, Marlene? Por medio de la gracia de Dios. Por medio de la gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de quién, es don de Dios. Entonces somos salvos por medio de la gracia. Somos salvos por gracia, ya entendimos lo que era gracia. Y aquí aparece otra palabra muy importante. ¿Cuál es la palabra? Fe. Gracia por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Es la confianza plena en Dios y en su palabra. Esa es la fe. Confianza plena en Dios y en su palabra. Y esto no de nosotros. No de ti, Pauli, no de ti, Sebastián, no de ti, Jorgito, no de nosotros. Sino, porque él dice, esto no de nosotros, pues es un don es un regalo de Dios. La salvación no es por nosotros, por nuestras obras, por nuestro esfuerzo, sino que la salvación es por medio de la fe,
y es un verdadero regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Imagínate que en algún momento Dios te lleve ya a su presencia. Amén. Entonces tú vas a llegar al cielo y vas a decir, bueno, Señor, yo me merezco llegar al cielo. Y el Señor te va a decir, pero ¿por qué te mereces entrar en el cielo? Entonces tú le vas a decir, por medio de mis obras, no me viste todas las obras que hice. Fui una buena persona, no insulté, no maté, no robé, bueno, etcétera, etcétera. Señor, mira. Entonces yo creo que sí me merezco el cielo. Entonces el Señor te dice, hey, un momento, no es por obras para que nadie se infle, para que nadie se enorgullezca, para que nadie diga, no, esto es por mí. Amén. No es por nuestras obras, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie tenga de qué gloriarse cuando estemos arriba en el cielo. Amén. Vemos un cuadrito que está en el lado derecho. Entonces dice este cuadrito, dice la salvación. ¿Qué significa ser salvación? Está al principio, está en la cola de la flecha, ¿no es cierto? ¿Qué dice la salvación? No sé si alcanzas a leer, André. ¿Qué dice salvación? Y es algo entre paréntesis. Ser declarado sin culpa de todos sus pecados y estar seguro de la vida eterna en el cielo. Eso es la salvación. Concepto de salvación, ser declarado sin culpa de todos los pecados y estar seguro de la vida eterna en el cielo. Eso es todo. Dios me perdonó, estoy limpio y sé que ahora voy. ¿A dónde vas, Carlitos? ¿Para dónde vas? ¿Para abajo o para arriba? Para arriba. Amén, mi hermano. Entonces dale gracias a Dios y dile, me voy para arriba, papito Dios, me voy para el cielo. Gracias, porque mi nombre, Señor, está escrito en el libro de la vida. Amén. Entonces, sigamos con la flechita. La flechita va hacia abajo donde está el ser humano. La salvación viene de Dios, por eso está arriba. Y se da gratuitamente. ¿A quién se le da gratuitamente? Esta salvación es para todos. Pero todos que en primer lugar, ¿qué dice en primer lugar el número 1 ahí, por favor? Literal 1, ¿qué dice Andreita? Se arrepiente de obras muertas. Amén. Para ser salvo es necesario arrepentirse. Amén. Ahora, el famoso profeta. ¿Qué significa arrepentimiento? Elías. Elías. Sí, listo. ¿Qué significa arrepentimiento? Ponga atención. ¿Qué significa arrepentimiento? Bueno, arrepentirse es no volver a hacer, o sea, darse cuenta que hizo mal y no volver a hacerlo. Muy bien, Pauli, ¿qué es para ti arrepentimiento? Para mí es primero reconocer el pecado y no volverlo a cometer. Muy bien. Ese es para mí un verdadero arrepentimiento. Excelente. Miriam, ¿qué es para ti arrepentimiento? Y después con Jorgito. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es arrepentirse de algo malo que has hecho y no volverlo a hacer. Muy bien. Es arrepentirse de algo malo. Vamos a ir. ¿A quién le toca? Jorgito no está. Cevitas, ¿para ti qué es arrepentimiento? Es arrepentirme de algo malo y no volver a cometerlo. Muy bien. Sergio, para ti, mi hermano, ¿qué es arrepentimiento? Reconocer las malas actitudes que uno comete llevado por ya sea la carne o las malas decisiones que uno comete y separarse o apartarse de ello. Muy bien. Arrepentimiento viene del griego metanoia. Metanoia, que significa cambiar de mente, cambiar de mentalidad. Amén. Eso significa arrepentimiento. Es decir, que si antes me parecía rico pecar, ahora me es totalmente desagradable. Amén. Si antes yo era amigo del pecado,
Y antes tenía la mentalidad de que el pecado pues era lo que traía esa satisfacción, lo que me hacía feliz. Ahora entiendo que eso no le agrada a Dios. Amén. Y por lo tanto, ahora vivo ya no para agradarme a mí mismo, sino que vivo para agradar ¿a quién? A Dios. ¿Qué significa arrepentimiento? Si antes estaba descarrilado, ahora me encarrilo. Amén. A la voluntad de Dios. Si antes le hice ojitos al pecado y cometí pecado y vivía una vida de pecado, me arrepiento, significa cambio mi mentalidad, se cambia el chip. Antes me parecía bonito, ahora no, es desagradable. Lo que Dios odia, yo también lo odio. Y si hay algo que Dios repudia, es el pecado. Amén. Por eso Dios no puede tener comunión con el pecado. Amén. Entonces, para que una persona sea salva, lo primero que debe haber es arrepentimiento. Bueno, antes era infiel, antes era ladrón, antes era mentiroso, chismoso, criticón, andaba solamente en peleas, era mujeriego, etcétera, etcétera. De eso me arrepiento. Amén. Porque llegué al punto de entender que eso me separaba de Dios. El segundo punto, ¿qué dice André? Que Jesús es Dios hombre. Amén. En segundo lugar, debo entender que Jesucristo vino, que Dios mismo se convirtió en hombre. ¿Por qué? Porque yo en mis fuerzas no me podía salvar. Era necesario que Jesucristo venga, pague por mis pecados. Amén. Ese está en el punto 3. ¿Qué dice el punto 3? Que murió por nuestros pecados. Muy bien. ¿Y el cuarto? Y que resucitó de la muerte. Muy bien. Para que se dé la salvación en mi vida, debo arrepentirme y creer que Jesucristo es Dios, que vino en forma de hombre, cuerpo, ¿no es cierto?, físico, que murió por mis pecados y que resucitó de la muerte. Amén. Y esto debe ser por medio de la fe. Entonces ahí viene una palabra muy importante que les decía en Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora, ¿alguna pregunta hasta aquí? Javiercito, una pregunta. Sí, dime. En el caso de las personas que cometen crímenes, no sé, hacen daño, pero terriblemente a las personas, ¿ese pecado es fácilmente perdonable? ¿O todos los pecados son perdonables? A menos que no vuelva a cometerlo. No. Si es que lo volviera a cometer, pone en duda si es que en verdad recibió a Jesús. ¿Sí me hago entender? O sea, si es que si es que recibiste a Jesucristo, hay un cambio de vida. Amén. Entonces, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Entonces, no es que ya maté y otra vez voy a matar. Entonces, ahí sí ya pone en tela de duda la salvación de esa persona. Amén. Pero hay un pecado que es imperdonable. Muy buena la pregunta que hace Elías. Y la Biblia dice que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es blasfemar? Blasfemar es insultar. Amén. Es insultar a Dios. Eso es. El pecado imperdonable es insultar a Dios. ¿Qué significa insultar a Dios? Es ya rechazarlo totalmente, como los fariseos. ¿Recuerdan ustedes a los fariseos, a los escribas, a los saduceos? El Señor Jesucristo les dijo ahí a ellos, les dijo, ustedes han blasfemado contra el Espíritu Santo. ¿Eso qué quiere decir? La negación total a Jesús. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Una persona que le ha dado las espaldas totalmente a Jesús, que no le acepta, no quiere saber nada, definitivamente no quiero, por lo tanto esa persona no va a ser salva. Amén. Por más que le pase la misita, por más que le vaya y lleve al curita que le pase agua bendita y le ponga el Santo Rosario encima, esa persona no va a ser salvada. Y se fue en el momento en que murió. ¿A dónde se fue Carlitos García, esa persona?
Bueno, la persona que blasfema, eso va para abajo al infierno. A la pa y la mocha, mi hermano. Allá mismo, a la pa y la mocha. Allá van aquellos que no han recibido a Jesucristo, pues lastimosamente, ese es su destino. Esas son las consecuencias de blasfemar, de no aceptar a Jesús. Amén. Por ejemplo, en una guerra, esa gente, los soldados, van con órdenes, bajo órdenes de hacer ciertas gestiones de las guerras. ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice no matarás. Y si la palabra de Dios dice que no mate, pues no debo matar, mi hermano. Amén. Así de sencillo y de radical. Si dice que no mate, pues no debo matar. Para eso debo pensar 2 veces antes de irme a enlistarme, yo qué sé, ¿no? O sea, hay muchos temas controversiales frente a esto, pero la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios dice que no matemos. Cuando, por ejemplo, David, él tuvo el deseo de construir el templo. ¿Recuerdan ustedes? David decía, el arca de Dios está ahí en una carpa y yo estoy aquí en un palacio y es tiempo de hacerle, de realizar, de construir un templo precioso para Dios. Y Dios le dijo a David, no. Tú no vas a ser el que construyes el templo porque en tus manos se ha derramado mucha sangre. Amén. Entonces Dios no escogió a David porque él era un guerrero, no era solo rey, sino que era un guerrero, pero sus manos habían derramado mucha sangre y Dios había escogido ya a otra persona para que le construya su templo y esa persona era su hijo, Salomón. Amén. Sigamos adelante. ¿En quién debemos tener fe para ser hijos de Dios? Gálatas 3:26, ¿qué dice André? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Muy bien. ¿Qué debemos, dice, en quién debemos tener fe para ser hijos de Dios según esto, Jocelyn? En Cristo. Muy bien, pues todos sois hijos. Debemos de confiar. Pues todos sois hijos de Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué llega una persona a ser hija de Dios? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Y aquí viene una parte muy importante también. Y una vez se me cruzaron los cables en la vida cristiana y yo decía, pero Señor, en el momento en que yo tuve fe para recibirte en mi corazón, por favor ponga mucha atención a esta parte. Yo decía, Señor, si es que yo te recibí en algún momento en mi corazón, fue por mi confianza. Yo tuve fe en ti y eso no fue de parte tuya, fue mi fe. Entonces, ¿dónde se cumple que la fe, o sea, que yo soy, por gracia, soy salvo? Si yo sí tuve que ver en la salvación porque yo creí en ti, yo fui el que creí en ti, yo deposité mi confianza en ti. Entonces se me cruzaron los cables y no sabía qué responderme a mí mismo y le comencé a preguntar a Dios que me despeje acerca de este tema de la fe. Pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe. Si es que necesito tener fe, eso quiere decir que yo, Javier, debo confiar en ti. Entonces ahí está mi parte en la salvación, le decía a Dios. Ahí está mi parte. Es algo lógico, ¿cierto? Si me hago entender, es algo lógico. Si es que yo confío en ti, esa es mi parte en la salvación. Pero tu palabra dice que es por gracia y no es por obras. Pero ahí está mi parte, está mi obra. Entonces ahí entré en un conflicto y por eso vi la necesidad de topar este tema de la fe, que no está en el texto que les envié. Hagamos un break entonces acerca de la fe y vamos a hacer un break. Vamos a hacer un break. No les digo que vayan a darse una vuelta ahí porque capaz que ya no vuelven. Vamos a levantarnos, vamos a ponernos de pies. Pongámonos de pies. A ver, voy a ver quién es el más entusiasta, quién es el más dispuesto. Muy bien, póngase de pie, Deisita. Póngase de pies, Miriancita. Muy bien. Pero déjense ver la cara, solamente veo los estómagos. No se dejan ver la cara. Muy bien, vamos a estirarnos, amén. Vamos, arriba, estírese, arriba, arriba, arriba. Tome las manos así como yo las tengo, así, así.
Así ponga las manitos. Marlene, Sergio, mire cómo pongo las manos. Ponga atención. Y vaya arriba. Hasta arriba, qué rico, mire. Ya se duerme estirando la ancha. Vamos a la derecha. Así mismo estirando a la derecha, despacito, no duro. Vamos, a la izquierda, estirando a la izquierda. Ahora, despacito, a la derecha uno más. Y a la izquierda otro. Muy bien, la cabecita. Vamos a la derecha, despacio. Volvemos al centro, a la izquierda, despacio. Volvemos al centro, otra vez, derecha. Izquierda, centro, izquierda. Y ahora la última estirada, arriba como que vamos a coger, a topar el techo. Hasta arriba, hasta arriba. Muy bien, ahora sí. Sit down, please. Me recuerdo cuando era instructor de gimnasio, iba a decir, Pastor Javiercito, usted sería instructor de gimnasio. Aunque no lo creo. Aunque no lo parezca. Muy bien, hagamos un break entonces acerca de la fe. Hay 3 tipos de fe para que entendamos esto de la salvación. La fe salvadora, la fe como fruto y la fe como don. ¿Cuál vamos a estudiar? O sea, ¿de qué fe nos está hablando la palabra de Dios cuando dice que por medio de la fe somos salvos? La fe salvadora. ¿Qué dice acerca de la fe salvadora, Andreita? Esta fe es dada por Dios a todo hombre para depositarla en Jesucristo. Muy bien, esta fe es dada por Dios. Hay una fe. A todos Dios nos da una medida de fe. Incluso, así dice la Biblia, que a todos nos da Dios una medida de fe. En el momento en el que nosotros recibimos a Jesús, antes de recibir a Jesús, antes de nuestra conversión, el Señor nos dio la fe, ojo, la fe que tuvimos para recibirle a Cristo. ¿De parte de quién vino? Marlene. De parte de Dios. Amén. La fe que tuvimos ni siquiera fue nuestra fe, fue una fe que Dios nos dio, porque a Dios da una medida de fe a cada uno de nosotros. Es decir, que antes de nuestra conversión, Dios mismo nos mandó ¿qué? Fe. Amén. La fe suficiente para creer y depositarla en Jesucristo. A ese tipo de fe me refiero. Así que no se hagan problema. Entonces, si es que yo tuve que ver, fue por mi obra. ¿Por qué, Señor? Porque yo deposité mi fe en ti. No, la fe que tuviste fue la fe que Dios depositó en tu vida. Amén. Ahora, en segundo lugar está la fe como fruto. ¿Qué dice Andreita? Los 2 puntos de la fe como fruto. Este tipo o nivel de fe se refiere a la fe que una persona nacida de nuevo posee. Esta fe puede crecer, ser fortalecida y sometida a prueba. Necesitamos hacer crecer esa fe. Muy bien, la fe como fruto ya es una fe que se tiene que desarrollar. Es una fe que tiene que crecer, es una fe que tiene que ser, que tiene que madurar. Ese tipo de fe se refiere a la fe que una persona nacida de nuevo posee. Si tú naciste de nuevo, entonces tu fe ¿qué puede? ¿Y qué tiene? ¿Y qué debe? Que desarrollarse, tiene que crecer, tiene que madurar. Amén. No puede ser que toda la vida te mantengas con esa fe del inicio. Tiene que desarrollarse hasta una fe de los milagros. Amén. En el que vemos verdaderos milagros. Esta fe puede crecer, ser fortalecida y sometida a prueba. Y en tercer lugar, la fe como don. ¿Qué dice Andreita? La fe como don. La fe es uno de los dones que el Espíritu Santo da a los santos de la Iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Es un regalo de Dios necesario para que se manifiesten otros dones. Muy bien, si no hay fe, no se pueden manifestar otros dones. Amén. Dios, por medio de su Espíritu Santo, da dones a los hermanos en la iglesia de acuerdo a como Él quiere, de acuerdo a como Él le parece. Y uno de esos dones es el don de la fe. Si una persona no tiene el don de la fe, no puede, dice, no se pueden manifestar otros dones en su vida. Hay una persona que tiene el don de la fe en nuestra iglesia y ese es el obispo Freddy.
El obispo Freddy ha sido bendecido con ese don de la fe de una manera preciosa, impresionante. Y yo me he quedado admirado de la fe que Dios pone, que, ojo, no es la fe del obispo, no es la fe del pastor, no es la fe de tal o cual, es la fe que Dios deposita, que el Espíritu Santo da como un don. Amén. Que por medio de esa fe, por medio de esa oración, por medio de esa palabra, Dios respalda a esa persona y podemos ver verdaderos milagros. Amén. Muy bien. Hasta aquí aprendemos de la fe. O sea que la fe no ha sido por nuestra, sino que ha sido una fe depositada por Jesús, por Dios, para que nosotros creamos en Jesús. Hasta ahí estamos, creo que, yendo muy bien. ¿Alguna pregunta, familia? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo, pastor. A ver, ¿quién es? Jocelyn. Marlene. Marlenita. En la fe como don, mi pregunta es que si nosotros si Dios da el don a una persona de fe, también tiene también mucho valor la fe de una persona que no tiene el don, ¿verdad? A ver, repíteme, no te entendí muy bien. Por ejemplo, una persona tiene el don de fe, como ¿Ya? usted lo decía, el obispo Freddy. Ajá. Y digamos, yo no puedo tener la misma fe el mismo don que tiene el obispo, pero mi fe sí le agrada a Dios en el tanto que yo tengo, ¿verdad? Amén, amén, muy bien dicho. O sea, no todos vamos a tener la misma medida de fe. Cada uno tenemos una medida de fe. Amén. Dios sabe cómo da esa medida de fe. Entonces, no es que porque yo tengo más poquita fe, entonces Dios ya no me va a amar, ya no me quiere, papito Dios. Tengo mi fe chiquitita comparada para esa otra fe. No, Dios nos ama por igual. Amén. Entonces, lo único que sí es Dios nos da una medida de fe a cada uno de nosotros. Y recordemos que la fe también es como fruto. Debemos desarrollar, debemos crecer y madurar esa fe. Amén. No nos podemos quedar en una fe como don. La fe como don es para edificación de la iglesia. Pero también hay una fe como fruto, o sea, personal. Amén. Para yo creer más y estar más fortalecido en Dios. ¿Sí me hago entender, Marlenita? Sí, pastor, sí, ya me quedó claro ya. Muy bien. Sigamos adelante. Ya vamos terminando con esto entonces, amados hermanos, con el tercer punto. Hemos visto ya 2 puntos y este es el último, la nueva vida. Hablamos entonces acerca de cómo era nuestra vida antes de conocer de Cristo, qué es lo que sucedió en el mismo momento, cuál es la obra de Dios en el mismo momento de que aceptamos a Jesús por medio de una fe que ni siquiera era nuestra, sino una fe de Dios. Inclusive hasta la oración no es nuestra porque el Espíritu Santo gime con sonidos indecibles y nosotros no podemos orar como nos conviene, así que la gloria es de Jesús. Amén. Hasta en la oración no nos llevamos la gloria, sino que la gloria es de Cristo Jesús. Qué precioso. Hasta en la oración no podemos orar como nos conviene. ¿Por qué no podemos orar como nos conviene? Porque no conocemos el futuro. Por eso oramos a veces por cosas que pasen a la larga, a corto, mediano, largo plazo, pero como no conocemos el futuro, no sabemos qué es lo que va a suceder. Pero es el Espíritu Santo el que gime con verdaderos sonidos indecibles. Y es Dios mismo prácticamente el que intercede por nosotros, Jesucristo. Amén. Ahora entonces la nueva vida. Hablemos acerca ya de nuestra nueva vida. ¿Ha habido un cambio en tu vida? Mamá Clarita, ¿ha habido un cambio en su vida? ¿Ha podido ver, ha podido experimentar esa nueva vida después de haber recibido a Jesús en su corazón? Sí, sí, Javiercito, ha habido un cambio muy grande. Papito Dios ha transformado mi vida, incluso mi carácter. Hoy es muy diferente. Amén, muy bien. Entonces, creo que a cada uno de los que estamos aquí presentes, Dios nos ha cambiado la vida. Amén. Dios ha cambiado nuestro lamento en baile. Dios nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable. Amén. ¿Con qué propósito vino Cristo? Juan 10:10. Vamos a ver unos versículos bíblicos. Juan 10:10 me ayuda Andreita. Juan 1:12 me ayuda Don Luchito.
Juan 5:24 me ayuda Sebas. Efesios 2:10 me ayuda Elías. Y 2 de Corintios 5:17, que hoy tenían que estudiarlo, que ya voy a preguntarles al final. Voy a escoger a 3 hermanos. 2 de Corintios 5:17 me ayuda mi hermano Carlitos García. 5:17, Juan 10:10, Juan 12, Juan 5:24, Efesios 2:10 y 2 de Corintios 5:17. Recordemos que 2 de Corintios 5:17 tenemos que estudiarlo para el día de hoy. Bueno. ¿Con qué propósito vino Cristo según Juan 10:10? ¿Qué dice mi hermano Carlito? ¿A quién le tocó Juan 10:10? A mi Javi. A ver, por favor. Juan 10:10. El ladrón no solo viene para... A ver, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A ver, Jesucristo nos da vida. Pero escucha bien esto. El desafío más grande que tenemos los cristianos, diario, el desafío diario que tenemos nosotros como hijos de Dios es vivir la vida abundante. Usted me dirá, ¿por qué? Porque vivir la vida abundante significa que nosotros mostremos a Cristo a través de nuestras vidas. Amén. ¿Cuál es el propósito de Cristo? Que la vida abundante se refleje a través de nuestras vidas. Ya tenemos vida y vida abundante, entonces es momento de reflejar esa vida. ¿Cuál es esa vida? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Amén. Dominio propio. Esa es la vida abundante. Ese es el desafío que tenemos nosotros como hijos de Dios todos los días de nuestra vida. Mostrar a Jesús, esa es la vida abundante, mostrar a Jesucristo a través de nosotros, el carácter mismo de Jesucristo a través de nuestras vidas. ¿Con qué propósito vino Jesús? Nos da vida en nuestra área espiritual, y si hay vida en nuestra área espiritual, hay comunión con Dios y por lo tanto se muestra a través de nuestra vida. Ya externamente lo muestro por medio de ¿qué? Del amor, del gozo, de la paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. ¿Qué ofrece Dios a quien recibe a Cristo? Juan 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijos de Dios. Muy bien, entonces, ¿qué ofrece Dios a quien recibe a Jesucristo? Nos da la potestad, nos da el derecho de ser ¿qué? Hijos de Dios. Dígase usted mismo, soy un hijo, soy una hija de Dios. Cuando yo conocí de Cristo, a mí me daba pastoral mi pastor. Entonces mi pastor siempre, inclusive clases a mí solito me daba. Y para darme clases estaba con terno, una pizarra y dibujaba las letras, las dibujaba, literalmente dibujaba cada letra, eran perfectas esas letras. Y yo recibía clases así. Hasta que una pastoral me dijo, Javier, usted es un hijo de Dios. Usted ha recibido a Cristo, usted es un hijo de Dios. Y yo no lo podía creer. Yo salí de esa pastoral por la avenida Universitaria, aquí cerca de mi casa, inflado el pecho. Yo decía, qué bestia, soy un hijo de Dios, qué hermoso. Ya solo me faltaba volar nomás. Y no lo podía creer. Pero cada vez que pasaba el tiempo y más, mi fe se iba fortaleciendo. Cada vez creía más y más que era un hijo de Dios. Y esa es nuestra verdadera identidad. Amén. Nada ni nadie nos va a apartar del amor, nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, nada ni nadie va a dejar que nosotros seamos hijos de Dios. Amén. Lo que hacemos no nos define quiénes somos. Lo que define o quien define quiénes somos es Dios a través de su palabra. Y dice que si recibimos a Cristo, somos hijos de Dios. Amén. Juan 5:24, ¿qué dice? La palabra del Señor dice en Juan 5:24, les digo la verdad, si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, porque ya ha pasado de la muerte a la vida. Amén. ¿Qué sucede con la persona que recibe a Jesucristo? Tiene la salvación y pasa de la muerte a vida. Entonces no estamos muertos. Amén. Ni nos fuimos de parranda.
Tenemos vida, vida en Jesús. Efesios 2:10, ¿qué dice? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, somos creados, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que andemos por las obras, las cuales ya han sido prácticamente establecidas, creadas por Dios. Ahí hasta las obras que hacemos han sido las obras que ya Dios ha tenido que preparadas. Qué lindo, ¿no? En todo se lleva la gloria a nuestro Señor. Hasta las obras que hacemos ya han sido preparadas por Dios, porque ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Segundo de Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muy bien, entonces estar en Cristo significa haberlo aceptado como Salvador. Eso es estar en Cristo, amén. ¿Cuántos están en Cristo? Levanten la mano. Están en Cristo. Si alguno, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Si estás en Cristo, ¿en qué te convierte entonces? En salvo. Amén. Somos salvos. ¿Recuerdan cuál era el título de este paso? Salvo. Hemos sido salvados por el amor de Dios a través de la vida de Jesús y por medio de la fe, por su gracia. Ahora somos hechos hijos de Dios y tenemos la salvación. Su presencia, su perdón, propósito, paternidad y vida eterna, ahora la podemos disfrutar. Somos hijos de Dios, nuestro destino es celestial y sabemos que Él existe, que Él es real. Amén. Y que Él es nuestro papá. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, queremos darte gracias en el nombre de Jesús por darnos la oportunidad, Señor, de conocer un poquito más de tu palabra. Este camino es largo. Este camino, Señor, ha sido diseñado para conocerte más, para aprender un poquito más de ti, Señor. ¿Cuándo terminaremos de conocerte si tú eres eterno? Aquí en la tierra jamás vamos a terminar de conocerte. Hoy nos has enseñado o nos has traído a la mente de dónde tú nos sacaste, cuál era nuestra condición de muerte, Señor, antes de conocerte, antes de que tú llegues a nuestras vidas. Y ahora, ¿cómo es nuestra vida, la obra que tú has hecho, la salvación que tú nos has regalado? Y cómo, Señor, esa salvación se debe demostrar a través de nuestras vidas. Porque no podemos decir que somos salvos y vivimos como perdidos, Señor. Somos salvos y vivimos como salvos. Somos salvos y no vivimos como perdidos, Señor, como muertos. Gracias, Señor, porque las cosas viejas pasaron. Gracias porque eres mi papá, dile a Dios. Gracias por regalarme la salvación que no me merecía y que ahora por tu gracia es un regalo inmerecido el que me has dado, papito. Te doy gracias, Señor Jesús, porque tú mostraste el amor en la cruz y no hay mayor amor que el que da la vida por un amigo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Que se escuche en el cielo. Muy bien, bueno. ¿Quién quiere ganarse un punto? Diciendo, todos cierran los textos, cierran la Biblia y toda la cosa. El anterior lunes les dije que les iba a tomar 2 de Corintios 5:17, ¿cierto?